Ok, bien. All right. Quiero continuar y cerrar con un mensaje que empecé la semana pasada, I would like to continue and close out a message that I started last week que titulé El Plan. that I titled The Plan. El Plan. The Plan. Bien, y empieza con una historia que la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 8. Entonces, si tiene su Biblia, busque Lucas capítulo 8. It starts out with a story that the Bible tells us about in Luke chapter 8. So if you have it, please go there with me. Si usted no vio el mensaje o no sabe cuál es el mensaje, pues puede buscarlo en el canal de YouTube. Ahí quedan todos los mensajes guardados. If you didn't see the message and you'd like to see it, you're welcome to go to our YouTube Y- channel because all the messages are stored on there. Estos dos mensajes han estado enfocados a la familia de City Español, And these two messages have been focused towards the City Español family. a los que ya tienen tiempo de ser parte de esta familia, The ones that have been part of this family for a while. a los que han tenido ya tiempo como cristianos. The ones that have already been Christians for a while. Entonces, explico esto porque si usted es nuevo, tal vez hay algunas cosas que usted va a sentir un poquito fuertes. No le estoy hablando a usted. I'm saying this because if you're new, then you may think that some of these things are a little bit harsh, but I'm not talking to you. It's Pero okay. le estoy hablando a toda la familia de City Español I'm speaking to all the City Español que están family, aquí the ones that are y que here nos están viendo. and the ones that are watching. En Lucas capítulo 8, In Luke chapter 8, del versículo 22 al 26, from verse 22 through 26, fue la historia que compartí la semana pasada it's the story that I shared last week. y que voy a leer simplemente para ponerla como introducción a lo que viene. And I'm going to read it just to kind of introduce what's coming. Dice el versículo 22. Here we go, verse 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. One day he and his disciples got into a boat and he told them, let's cross over to the other side of the lake. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. So they set out, and as they were sailing, he fell asleep. Then a fierce windstorm came down on the lake, and they were being swamped and were in danger. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. They came and woke him, saying, Master, Master, we're going to die. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Then he got up and rebuked the wind and the raging waves, so they ceased, and there was a calm. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Where is your faith? He said to them. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? They were fearful and amazed, asking one another, who can this be? He commands even the winds and the waves, and they obey him. La semana pasada les compartí o nos enfocamos en esta parte de este pasaje, de esta historia. Last week we focused on this part of this story. Y quiero, releyéndolo, me hice una pregunta And rereading this, I asked myself a que question quisiera hacerle a todos. that I would like to ask you. Es, ¿qué hubiera pasado, Is what would have qué hubiera happened? sucedido What would have happened si en vez de desesperarse, if instead of being desperate, si en vez de entrar en pánico, instead of panicking, en vez de ser atrapados por el temor, instead of being trapped by fear, los discípulos hubieran actuado con fe? if the disciples would have acted in faith, ¿Qué hubiera pasado? what would have happened? Porque Jesús les dice: ustedes tienen poca fe. Because Jesus says, you are of little faith. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido fe? But what would have happened had they had faith? Suficiente fe. Enough faith. Bueno, no lo sabemos, Well, we don't know. porque Jesús de hecho les dice: ustedes tienen poca fe. Because Jesus tells them, you don't have any faith. Pero tal vez hubieran pasado una de dos cosas. But it could have been one of two things that La happened. primera que yo creo que hubiera sucedido es: ellos se mantienen, se asustan. One thing that I think could have happened is they could have just stay there and they're in there and Okay, they're scared. Yo no creo que sea posible estar en una tormenta y no sentir feo. I don't think it's possible to be in that situation and not feel bad on the inside. Posiblemente para Pedro, que era pescador, no era tan problemático como para Mateo, que era cobrador de impuestos. Maybe for Peter it wasn't such a big deal because he was a fisherman, but for Matthew that was a tax collector. Pero That's different. estaba ese temor natural. But there's that natural fear. Pero si hubieran mantenido But had they y hubieran dicho: stayed, Dios nos va a sacar, had they said, God is no going nos to get vamos us a out, morir aquí, we're not going to die here. Jesús está en el bote, Jesus is on the boat with está us. durmiendo,
durmiendo, He's sleeping. quiere decir que Dios tiene el control. It means that God is in Y control. posiblemente en algún momento la tormenta hubiera desaparecido. It's possible that the storm at some point would have disappeared. No había necesidad de maestro, There was maestro, no need nos of, ahogamos. Master, we're drowning. Ajá, no hubiera necesidad. La otra que Right. hubiera sucedido, The other y possibility, esa sí hubiera estado chida, and that one would have been cool. ¿verdad? En Costa Rica decimos chiva. Ajá. En Un día Costa- digo yo, qué chiva que está esto. Y me dice uno, ¿y dónde está el animal? ¿Dónde está la chiva? One day he said, "Qué chido que está esto," and I translated, "What a goat." Sí. Sí, Faustino entró. What a goat. Que hubiera sido más chido haber visto, ¿verdad? O chiva, o como le digan en su país. It would have been more cool to see the second thing. Es que alguno de esos discípulos se hubiera llenado de la suficiente fe y se hubiera puesto en el borde del bote y hubiera dicho, mar, cálmate. Imagine watching one of the disciples filling with faith, standing at the edge of the boat saying, "Cease, calm." ¿Se imagina? Imagine. Tal vez se hubiera calmado. It could have calmed. El asunto es que no lo sabremos nunca. But the thing is that we're never going to know Por una sencilla razón. for a simple reason. Porque aquel día Because on that los day, discípulos fueron atrapados por el temor. the disciples were trapped by fear. El problema no fue que se asustaran. The problem wasn't that they were scared. No fue que se preocuparan por sus vidas. It wasn't that they were worried about their lives. Eso es definitivamente normal. That's absolutely normal. El problema es The problem is que this, se preocuparon más de lo que Jesús estaba preocupado. is that they worried more than what Jesus was worried. Si hubiera Jesús, si hubiera despertado If Jesus would have woken up, y si Jesús le hubiera dicho, muchachos, pónganse a orar porque aquí nos está llevando la que nos trajo. and if Jesus would have woken up and he would have said, "Guys, you better start praying because this is not going to end well." ¿Verdad? Entonces todos los demás hubieran entrado en pánico, Then todos. Y everybody Jesús else también, ¿verdad? could Agarrado have de- entered into a panic, right? Pero nuestro problema But es our problem is que vivimos más preocupados de lo que Dios está preocupado por lo que nos está pasando. we live more worried than how worried God is about what we're going through. Y ese, mis amados amigos y los que me ven por internet, ese es el origen de la incredulidad. And that, beloved friends and people that are watching online, is the beginnings of unbelief, the Y birth es, of unbelief. y es que en medio de las circunstancias And it is that in the middle of the circumstance, pensamos que Dios está dentro de las circunstancias y está limitado por las circunstancias. we think that God is inside of the circumstances and He's limited by the circumstances. Es por eso que usted y yo, That is why you and I, especialmente los que hemos estado en esto por mucho tiempo, especially those of us that have been here a while, la familia de City Español, the City Español family, debemos mantener una perspectiva de reino en medio de las pruebas. we need to keep a kingdom perspective in the middle of the trial. Nosotros somos, antes que ciudadanos americanos Before we're U.S. citizens, o mexicanos or before Mexican o citizens, salvadoreños or before Salvadorean o citizens, hondureños or before o Hondureños costarricenses citizens, or Costa Rican o, citizens, o, venezolanos or Venezuelan o citizens, puertorriqueños or Puerto Rican o citizens, dominicanos, or Dominican citizens. antes de ser ciudadanos de cualquiera de esos países, Before being a citizen of any of those countries, en el momento en que recibiste a Jesús te convertiste en un ciudadano del reino de los cielos. the moment you received Jesus Christ, you became a citizen of the kingdom of heaven. Por lo tanto, aunque estamos regulados por las leyes del país donde vivimos, Therefore, even though we are regulated by the laws of the country where we live, desde el punto de vista natural, from the natural point of desde view, el punto de vista espiritual, from the spiritual point of view, estamos o debemos estar gobernados por los principios del reino de los cielos, we are or should be governed by the principles of the kingdom of heaven, donde no hay virus, where there is no virus, donde no hay crisis, where there's no crisis, donde no hay desempleo, where there's no donde no hay unemployment, enfermedad. there's no sickness, Y aunque pasemos por una tormenta, and even if we go through a storm, no somos definidos we are not por lo que defined pasa en este mundo, by what is happening in this y world, muchísimo menos Dios. and even least God. Ahora, ve qué interesante. Now, listen, Se it's lo voy a dejar interesting. de tarea para que usted lo lea en la casa. I'm going to give you this homework so you Pero can read it un at día home. Jesús, hablando sobre esto, le dice a los discípulos, But one day Jesus is talking to the disciples, le dice, por eso les digo, and he says, "That's why I'm telling you, no se preocupen por qué. do ¿Por qué not dice ahí? worry about what. No se preocupen por. Don't worry ¿Qué about- dice? A about ver, what? grítemelo. ¿Qué Yell it dice out. ahí los que están viendo por televisión? ¿Qué dice? The ones that are watching on live No stream, what is it se, saying? no se preocupen por qué. Don't worry about what? Por su vida. About your life, Ajá, o sea, toda. meaning all of it. No le dice, no se preocupen por su pelo. Yo He les doesn't prometo say, que no se van a quedar calvos. Don't No worry about dice your eso. hair because you're never going to be bald. He doesn't say that. ¿Verdad? O no se Right? preocupen por su suegra, algún día se va a morir. No Don't dice worry eso. about your mother-in-law. One day she's going to die. No, he does not say Dice, that. no se preocupen por su vida. He says, don't worry about your life. Que comerán,
what you'll que eat, beberán, what you're going to ni drink, por sus cuerpos or your bodies, cómo se vestirán. how you're going to clothe ¿No yourself. tiene la vida más valor que la comida Isn't life worth more than food y el cuerpo más que la ropa? and body more than clothing? Fíjense en las aves de los cielos, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away by barns, and yet your heavenly Father feeds them. ¿No valen ustedes más? Are you not much more valuable? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? And yet can any of you, by worrying, add a single hour to your life? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? And why do you worry about your clothes? Observen cómo crecen los lirios del campo. You see how the flowers of the field grow? No trabajan ni hilan. They do not labor or spin. Sin embargo, les digo Yet I tell you que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? If that is how God clothes the grass on the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? Así que no se preocupen, dice. So don't worry. No se preocupen diciendo. He says, don't worry by saying. No se preocupen diciendo. Don't worry by saying. Lo que usted dice What you're saying me define el nivel de su preocupación. defines the level of your worry. No se preocupen diciendo Don't worry by saying. qué comeremos, What shall we eat? qué beberemos, What shall we o drink? con qué nos Or vestiremos. what shall we wear? Los paganos andan detrás de todas esas cosas. For the pagans run after all these things. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. But your heavenly Father knows that you need these things. Más bien, dice, Rather, he o sea, says, en vez de preocuparse, instead of getting worried, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. he says, but seek first the kingdom of and his righteousness, and all of these things will be added to you as well. Quiere decir que el problema de aquellos discípulos en la barca It means that the problem with the disciples inside the boat es que quitaron su mirada del reino de Dios y su justicia. is that they took their eyes off of the kingdom of God and his righteousness. Y empezaron a sentir And que they se morían began to feel that they were dying. ante una realidad natural. Where there was a natural reality. Siempre hay una realidad espiritual. When there's a natural reality, there's always a spiritual La pregunta reality. es, ¿cuál de las dos estás viendo? But the question is, which of the two are you ¿Cuál seeing? de las dos está definiendo tu conducta? Which of the two is defining your behavior? ¿Cuál de las dos está definiendo las decisiones que estás tomando? Which of the two is defining the decisions that you're Ahora, making? aquí es donde viene lo que quiero poner en tu corazón hoy. Now, this is what I want to put in your Entonces heart. póngame muchísima atención. So pay very close Y attention. los que están viendo en casa también. The ones that are watching us home as well. Porque no estoy predicando esto, I'm not preaching this como alguien me lo comentó un día de estos. like somebody made a comment one of these Pastor, es que days. usted le está diciendo a la gente que vayan y que ya vengan a la iglesia y que eso puede ser peligroso y todo ese asunto. They were like, well, you're telling everybody they need to go back to church and that can be dangerous and all of that. No estoy diciendo esto para llenar este lugar, nunca me ha interesado y no me va a interesar ahora. I'm not saying that to fill this place because I've never cared about that and I don't care about it now. Por supuesto que es más lindo cuando estamos todos. Obviously, it looks nice when everybody's Pero here. si usted tiene razones válidas para quedarse en su casa, quédese en su But casa. if you have valid reasons to stay home, then stay home. Mi problema es la contradicción. My problem is with the Cuando contradiction. decimos, no tomo mi lugar en el reino de los cielos, en el ejército en la parte del ejército al cual pertenezco, que se llama City Español, When we say, I'm not taking my part in the kingdom of heaven, in the army that is called City Español, pero sí le entro a fiestas, a paseos, but I a do go to viajes, parties, I go to y no me preocupa el vacations, virus. and I don't care about the virus. Entonces yo tengo un problema con la contradicción So I have a problem with the contradiction o con la pereza. or with laziness. No, más lindo ver el servicio por internet. It's nicer to watch this Puede service venir. online. You can come, Pero más lindo verlo por but it's así, nicer to me watch it levanto online. tarde, I can wake up late. no me tengo que I bañar don't have to shower. y gloria a Dios. Glory to God. Y es cierto, And it's true. es más fácil, It's easier. no? Or isn't it? pero no es lo mismo. But it's not the same. No es lo mismo que esto aquí. It's not the same than this Lo que here. implica también, What it ¿verdad? No es lo implies as mismo. well. Ahora, Now, no le estoy diciendo, I am not saying venga, tiene que no, you have to. No, no. Si usted tiene razones de peso para quedarse en su casa, quédese en su casa. If you have reasons to stay home, then stay home. Para eso estamos haciendo los cambios para que usted pueda vernos de su casa y ser edificado. That is why we're making the changes so you can stay home and be edified. Pero eso But that es una herramienta is a tool para proveérsela a la gente que no puede
venir. to provide it for the people that can't be here. Pero no es para los que fueron atrapados por el miedo. But it isn't for those that were trapped by the Y fear. una cosa es tener precaución And one thing is being cautious, y otra cosa es ser atrapado por el miedo. and another thing is being trapped by Y the la fear. iglesia no puede ser atrapada por el miedo. And the church cannot be trapped by Y the ya, fear. ya se va a dar cuenta por You're qué. going to see why. Vea, hay un gran problema cuando hay una tormenta. There is a big problem when there is a storm. Y un gran problema And a big cuando problem el temor se levanta. when fear rises Y es up. que una persona And it is that a person que teme por su vida who fears for their no life puede pensar en los demás. cannot think about others. ¿Ha visto cuántas películas lo hemos visto? You notice, how many movies have we seen this in? Quizá la más famosa, Titanic. Maybe the most famous one, Titanic. Que este barco nadie lo va a hundir, ni Dios lo hunde. Nobody's going to sink this boat. Not even God could sink this Ajá, y boat. después, como dicen allá en el pueblo de Faustino, socazonapas, ¿verdad? Sonados. I have no idea what that Este ni means. sabe. Soy más mexicano. ¿Se han dado cuenta que soy más mexicano yo que Faustino? He's more Mexican ¿Se han than I dado am, cuenta, he says. verdad? You notice Yo that? soy más mexicano que More Faustino. Mexican. Yo veo Cantinflas y lloro cada vez que lo veo. He watches Cantinflas and he cries every time he watches it. Lo único I es don't watch que, Cantinflas. por eso, lo único que todavía no le entro es al chile. Todavía eso me cuesta. He's a Ya lo wuss with tolero un spicy poquito food. más, pero He cannot tolerate pero no. spicy food at all. Like, yo no don't nací. do Ustedes it. les dan chile a los niños de pequeños porque me hacen bu. You guys feed the kids spicy stuff when they're babies. Why are you booing at Ustedes me? le dan el biberón y chile. Le ponen chile al biberón, la tetilla del biberón para que se vaya You put spicy acostumbrando. stuff in the milk and so they can drink it and grow up with it. Pero vea, en la película Titanic es clásico. In the Titanic movie, this is classic. Cuando aún la gente de clase alta, When even the high class citizens, que se supone que eran directores de obras sociales, the ones that were supposed to be the directors of social work, en el momento en que ven que su vida peligra, the moment they see that their life is in danger, se olvidan de los demás. they forget about everybody Es más, else. In fact, El temor por su vida fear for your life es el inicio is the beginning de la violación of the de un montón violation de principios humanos. of a bunch of human principles. Hay gente que mata porque tiene tanto miedo y yo prefiero matar a Faustino para sobrevivir yo. There are people that when they get scared, they kill because they'd rather kill Faustino so that I can survive. Porque el principio es este. Because the principle is Cuando this. una persona está atrapada por el temor, When a person is trapped by fear, no piensa en los demás. they don't think about Solo anybody piensa en else. sí mismo. They only think ¿Cómo about me themselves. salvo? How do I save myself? ¿Verdad? ¿Cómo salgo yo de esta Right? situación? How do I get Es out of the más, situation? se le olvida hasta la familia. In fact, they even forget the family. Solo aquellos con convicciones muy fuertes Only those with strong convictions pueden enfrentar una situación terrible can face a terrible y situation seguir pensando en los demás. and continue to think about others. Por eso Jesús That's why Jesus está tranquilo, is calm, durmiendo, sleeping, porque Él está más enfocado en lo que hay del otro lado because he's more focused on what's on the other que side en la tormenta. than on the storm. Cuando hay un del otro lado para tu vida, When there's something on the other side of the storm for your life, la tormenta, the storm, tú sabes internamente es temporal. you know, and on the inside, you Va a know this is pasar. temporary. The storm No is me going voy to a pass. desesperar. I'm not going to get desperate. No me va a atrapar el miedo. The fear is not going to Sí, trap me. voy a lavarme las manos. Yes, I'm going to wash my Voy a hands. usar el alcohol en gel. Yes, I'm going to use hand Voy a usar la sanitizer. mascarilla. Yes, I'm going to use Pero masks. nada de eso But none of that puede resolver mi problema de temor interno. can resolve the problem of fear I have on the inside. Hay personas que se ponen la mascarilla por precaución There's people that wear the mask out of precaution y otras por terror. and others because of terror. ¿Ok? All right. Ahora, Now. aquí es donde viene la parte que quería predicar la semana pasada, pero como no me da tiempo, This- tengo que dividir estas cosas en dos. This is the part I wanted to preach last week, but because I don't have time, I had to divide it Vean lo into. que dice a partir del versículo 27. Look at what it says starting in verse Recuerden, estamos 27. en la misma historia. It's the same story, Dice, versículo 26. verse 26. ¿Lo tiene, sí? You got ¿En it? su casa lo tiene? Ujú. Dice, navegaron hasta la región de los Genesarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Then they sailed to the region of the Gerasenes, which is opposite of Galilee. El día anterior, So the night en la before, noche, at night, Jesús les dijo, vamos del otro lado. Jesus said, "We're going to the other side." Estaban en Galilea So they were in y Galilee. tenían que ir a la región de ¿cómo es? Geras. Mejor pronúncialo De los usted. Gerardos.
de los Gerasenos, esa. Uy, Gerasenos. Dios So mío, we're going to the al region final of the Gerasenes. si estuviera pidiendo tacos no sería tan complicado. Gerasenos. Gerasenos. ¿Ok? Y Gerasenes. es de noche So it's y en evening, medio de la noche and in the middle of the night, les viene la tormenta. that's when the storm comes. No sabemos a qué hora llegaron. We don't know when they got Posiblemente there. llegaron al amanecer. They probably got there at sunrise. Llegaron a esta región So they get to this region, y dice en el versículo 27, ponga atención. and look at verse 27, what it Quiero says. que lo vean en su Biblia. I want you to look at this in your Al Bible. desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. When he got out on land, a demon-possessed man from the town met him. For a long time he had worn no clothes and did not stay in a house, but in the tombs. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. When he saw Jesus, he cried out. He fell down before him, and he said in a loud voice, what do you have to do with me, Jesus, you Son of the Most High God? I beg you, Jesus, you Son of the Most High God, don't torment me. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and although he was guarded by bound by chains and shackles, he would snap the restraints and be driven by the demon to deserted places. Versículo 30. Verse 30. ¿Cómo te llamas?, What is your name? le preguntó Jesús. Jesus asked him. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Legion, he said, because many demons have entered. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. And they begged him not to banish them to the abyss. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. A large herd of pigs was there feeding on the hillside, and the demons begged them to permit them to enter the pigs, and he gave them permission. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. The demons came out of the men and entered the pigs, and the herd rushed down to the steep bank into the lake and drowned. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo por los campos. When the men who tended the pigs saw what had happened, they ran off and reported it to the town and to the countryside. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Then people came out to see what had happened. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. They came to Jesus and found the men that the demon possessed that the demons had departed from, sitting at Jesus' feet, Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. dressed and in his right mind, and they saw that and they were afraid. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Meanwhile, the eyewitnesses were reported to them how the demon-possessed man was delivered. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Then all the people of the Gerasene region asked him to leave them because they were gripped by great fear. Subraye por favor ahí si tiene Biblia de papel. Así que él subió a la barca para irse. So if you have a paper Bible, you can underline. So getting into the boat, he returned. Versículo 38. Verse 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. The man from whom the demons had departed kept begging him to be with him, but he sent him away and said, go back to your home and tell all that God has done for you. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. And off he went proclaiming throughout the town all that Jesus had done for him. Entonces, póngame atención aquí. So pay attention to this. Esa era la razón del viaje. That was the reason for the trip. ¿Lo pudo ver? Did you see that? ¿Cuál era? ¿Por qué tenían que ir al otro lado? Why did they have to go to the other side? Porque había un endemoniado Because there was a demon-possessed que man necesitaba libertad. that needed freedom. Era el único propósito del viaje. That was the only purpose Era of la the trip. única razón. That was the only reason for the Porque trip. una vez que Jesús libera al endemoniado, Because once Jesus delivers ¿Qué the hace? demon-possessed man, what does he do? voy a montarme en la barca y me voy a regresar a Galilea otra vez. He gets back on the boat and he goes back to Galilee. Jesús era gobernado por el plan
de Dios, Jesus was governed by the plan of God, por el propósito de Dios para su vida. by the purpose of God for his Se lo life. demuestro. Let me demonstrate Al it. empezar su ministerio, When he started his ministry, antes de empezar a hacer sanidades y todo, before starting doing healings and all un of día those en la things, sinagoga tomó el rollo one day in the synagogue he grabbed the script y buscó específicamente esta escritura que dice así: and he specifically looked for the scripture that says el this. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar las buenas nuevas a los pobres. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, He has sent me to proclaim freedom to the prisoners, a dar vista a los ciegos, recovery of sight for the blind, a poner en libertad a los oprimidos, to set the oppressed free, a pregonar el año del favor del Señor. to proclaim the year of the Lord's favor. O sea, Meaning que Jesús that Jesus en ningún momento dijo: nowhere does Dios he me say, mandó a sobrevivir. God sent me to survive. Estoy en esta tierra para cuidarme de los virus. I'm on this earth to be watch out for viruses. Estoy en esta tierra I'm on this earth para casarme, tener hijos y dedicarme nada más a cuidar a mi familia. so I can get married, have kids, and just dedicate my life to my family. Jesús vivió su vida natural Jesus lived his natural life alineado al propósito eterno del Padre para su vida. aligned to the eternal purpose of the Father for his life. El propósito del viaje, The purpose of the trip, ¿verdad? right, Era was ir a encontrar a este hombre to go and meet this man que ponga la atención. that, pay attention to this. Número uno, Number one, estaba poseído por un demonio. he was demon possessed. Yo no sé qué es eso, I don't know what that is. aunque a veces me siento medio endemoniado, pero no sé qué será tener un montón, Even though sometimes ¿verdad? I do feel it, I don't know what it's like to have that many pero debe demons, ser muy feo. but it must be really bad. Andaba desnudo, He was nude, o sea, no solamente estaba endemoniado, so not only was he demon sino que possessed, era avergonzado. but he was also being put to shame. Vivía entre sepulcros en vez de vivir en una casa He lived in the tombstones instead of living in a home. con su familia. with his family. Tenía años de estar separado de su He familia had been separated from his family for years. y había sido muchas veces encadenado, And many times have he been put in y el shackles. demonio se manifestaba tan fuerte en él que rompía las And the cadenas. demon manifested so harshly on him that he would just Ahora, break the shackles póngame off. atención. Now pay Necesito attention. que me den 10 minutos más en el reloj, porfa. I need you Vea, to give me 10 more minutes on the clock. vea, Please. le quiero hacer esta pregunta. I want to ask you this question. ¿Quién estaba en peores condiciones? Who was in worse conditions? ¿Este hombre This man o los discípulos en la tormenta? or the disciples in the storm? ¿Quién estaba peor? Who was worse? ¿Quién estaba en peores condiciones? Who was in worse conditions? ¿Los discípulos en la The tormenta disciples on the con storm Jesús en el bote? with Jesus on the ¿O boat, este hombre or this man poseído, that was possessed, desnudo, naked, avergonzado, being put to shame, rechazado, rejected, viviendo entre sepulcros? living in the tombs? ¿Quién estaba peor? Who was worse? El hombre. The man. Posiblemente cuando los discípulos se bajaron del bote When the disciples came out of the boat y vieron a ese hombre and they saw that man, reaccionar, they saw the reaction ajá, ante Jesús, at Jesus. posiblemente dijeron: ahora sí, cabezón, por esto teníamos que venir a este lado. They probably said, "Oh, that's why we needed to come all the way to the to this side." Inmediatamente And then immediately, el dolor, the pain, el temor, the fear, el trauma, the trauma, ¿cómo se llama? El síndrome ¿cómo se llama? De estrés postraumático the post-traumatic de syndrome la tormenta, of the storm, ¿verdad? De Mateo, Of Matthew, que veía el agua y empezaba a temblar, ¿verdad? watching Ya at the de solo water, ver el agua, and he starts shaking, right, looking at the water. se les quitó All of that went porque away entendieron because they que understood tenían que pasar por esa that they tormenta had to go through that para storm llegar a ese lugar, to make it to that para que place, Jesús liberara a alguien so that Jesus would que deliver estaba somebody muchísimo peor que cualquiera de ellos. that was even worse than any of them. A nosotros, señores y We, señoras, ladies and gentlemen, se nos olvida we forget que hay gente que está peor que nosotros. that there are people that are worse than we are. Se nos olvida cómo estábamos antes de que alguien pasara por una tormenta para llegar donde nosotros y hablarnos de Cristo. We forget the condition that we were in until somebody crossed the storm to get to us to speak to us about Christ. ¿Y sabe qué es peor? And you know what's worse? Que estamos en la tormenta, That we're in the storm,
Se llama It's COVID-19. called COVID-19. Encerrados en la casa, They're just at home, tal vez sin trabajo, maybe without a job, tal vez viviendo con la suegra. Yo no sé qué Maybe- será peor, tener trabajo o vivir con la suegra. maybe living with your mother-in-law. I don't know what's worse, losing your job Pero or living with your mother-in-law. estamos ahí But that's where we are, y nos atrapa el miedo y la preocupación. and we're trapped by the worriness Y- and the fear. ¿Y qué le dije yo que pasa cada vez que nos atrapa el miedo y la preocupación? And ¿Qué what le did I tell dije? you what happens every time that we get trapped by worry Que se and nos fear? olvida todo mundo. We forget about everybody. Como dicen en mi pueblo, me importa un pepino la demás gente. Like they say in my hometown, I don't care about anybody else. Pensamos, incluso llegamos a pensar que no le importamos a Dios. We even think that God doesn't care about us. Recuerda que los discípulos dijeron Remember what the disciples en el say relato, creo que de Marcos, in the narration, I think of le dice, Mark. Jesús, They're like, no te Jesus, importa que muramos. Don't you care if we die? ¿Cómo nos iba a levantar Jesús enojadísimo con ellos? How wasn't Jesus going to wake up angry at them? Estos están haciendo un berrinche, Here they are throwing a temper tantrum. están haciendo un drama, They're just making us como drama. mucha gente está haciendo drama ahora, Like a lot of people are in the middle of muchos the hijos drama. de Dios, A lot of children con of todo esto God. que está pasando. With everything that's La vida happening. nunca va a ser igual. Si no va a ser igual. Life is never going to be the same. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Va a terminar en que vamos a tener que pararnos del otro lado y ayudarle a alguien. How is this going to end? It's going to end with us standing on the other side helping somebody. ¿Será que por eso está sucediendo todo esto? Could it be that that's the reason why all Para this is darnos happening? unas cachetadas To slap us a little bit? que nos hagan pensar en los demás. To make us think about others? Esa gente empieza a decir, Those people begin to say, Señor, me voy a morir. No te vas a morir. Lord, I'm going to die. You're not going to ¿Sabe die. qué? Cuando estamos en esa tormenta atrapados por el temor, Do you know that when we're in the middle of that storm, trapped by the dejamos fear, de vivir por y para el propósito por el cual Dios nos creó. we stop living for and because of the purpose that God put in our lives. A estos hombres se les olvidó These men forgot que esos que andaban en esa barca that those that were in that boat y en las otras barcas and on the other boats habían sido escogidos por Dios had been chosen by God como los apóstoles de Jesucristo, as the apostles of Jesus como los Christ, continuadores de su obra, as the ones that were going to continue como His la work, gente que iba a extender el reino, as the people that were going to expand the como kingdom, los generales de la fe as the generals of the de la faith iglesia primera, of the first century todos church, muriéndose de all miedo. dying of fear. Porque cuando te atrapa el miedo, Because when fear traps se te you, olvida que tienes un propósito. you forget that you have a purpose. Cuando tienes un propósito, When you have a purpose, no te importa morir, you don't care about dying. porque no se puede amenazar de muerte a un hombre muerto. Because you can't threaten to death somebody that's already dead. El apóstol Pablo dijo, The Apostle Paul said, yo en Cristo me in Christ, estoy muerto. I'm dead. Ahora lo que yo vivo, Now what I lo live, vivo en él. I live ¿Cuál es el in temor? Him. What is the fear? Morirte físicamente. To physically die? Para un hijo de Dios es lo mejor que le puede suceder. For a child of God, that's the best thing that could happen. Pero vienen las noticias, But you see in the vienen news, las redes you see sociales, social media, viene la política you see y politics, empiezan a llenar tu cabeza de basura, and they begin to fill your head with te meten en un trash. estado de temor They put you in a state of y fear. quien se está riendo detrás de todo eso es el diablo, And the one that's laughing behind all this porque is the no vas devil, para adelante because you're not para moving que forward llegues al lugar to get to the place donde llegues donde está la necesidad where the need is y empieces a sacar demonios de la and begin gente to cast demons out of y people. la gente empiece a recibir libertad a través de tu propósito. And that people begin to receive freedom through your purpose. Vea, la mejor manera The best way de evitar ser atrapados por el temor of not letting yourself be trapped en by una the fear tormenta in the storm es mantenernos obedientes al plan is by staying obedient to the plan de Dios, of God. al plan de Dios para tu The vida, plan of God for your life, para sus propósitos para ti. for His purposes for you. Mantenerte enfocado en la gente que Él te ha asignado. Stay focused on the people that A He ver, has assigned to you. pensemos en Jesús. Let's think about Jesus. Jesús se levanta en la mañana a orar Jesus wakes up in the morning to y pray. mientras está And orando, while he's praying, el padre le dice, hijo, the father tells him, son, tienes que cruzar el lago I need you to cross the porque lake hay una familia because there's a family llorando that is por su crying papá for their que dad tiene años that is- de andar desnudo, that has been walking around naked for de estar en years, tumbas, that has been in the de estar tombs, endemoniado. that has been demon He possessed. escuchado el clamor I've heard the de clamor alguien, of de somebody, un niño of a que está child pidiéndome que le regrese a su papá. that is asking me to give him his father Por lo back. tanto, hijo, So son, vas a ir del otro I lado need you to go to the other side y vas a ir a liberar a esa persona. and you're going to go deliver that person. En medio de eso In the middle of va a haber that, una tormenta. There's going to be a storm. Pero
pero te he enviado al otro lugar. but I need you to go ¿Y to the Jesús other qué side. hace? What does Jesus Muchachos, do? Guys, tenemos que ir del otro lado. we got to go to the other Pero si side. son las 6 de la tarde, It's 6 vamos. o'clock. Let's go. Se está poniendo oscuro. It's getting dark. Vamos. That's okay, let's go. Se está poniendo negro. It's vamos. getting dark. No, let's ¿Por go. qué? Porque Why? no importa las condiciones, cuando uno tiene propósito, va. Because the conditions don't matter. When you have a purpose, you have to go. Y vienen y están en medio de la tormenta. And they come in the middle of the ¿Y storm. qué sucede? And what happens? ¿Qué empieza a pasar? What begins to happen? Pánico. Panic. ¿Y qué hace Jesús? And what does Jesus Duerme. do? Sleeps. ¿Con qué está soñando Jesús? What is Jesus dreaming with? Con la liberación del endemoniado. With the deliverance of the ¿En dónde demon-possessed está man. su mente? Where is his ¿En dónde mind? está su corazón? Where is his heart? En la otra orilla. On the other side. En la gloria que va a recibir el Padre on the glory that the Father is por going lo to que Él va a receive hacer por alguien. because of what he's going to do for somebody. ¿Está soñando en qué? He's dreaming about En ver a what? ese hombre regresar About seeing y that poder man abrazar a su hijo, Coming back and hugging his abrazar a su children, esposa, hugging his wife, estar vestido, being clothed, recuperar su dignidad. getting his dignity back. ¿Quién puede Who can ser atrapado por el temor be trapped by fear cuando tiene una razón para vivir? when they have a reason to Entonces, live? déjeme meterte una cachetada que te va a doler toda la semana. So let me slap you one that's going to hurt all El week. origen de tus temores The origin of your fears es la vida centrada en ti mismo. is a self-centered life. Ese es el origen de tus temores. That is the origin of your Por eso fears. la iglesia tiene miedo. That is why the church is scared. Y ahora nosotros que somos la luz del mundo, And now we that are the light of the world, que no importa si se desatan 30 virus peores que that it este, doesn't matter if 30 viruses worse than this one vamos are a seguir unleashed. adelante. We're going to keep moving Porque hay forward mucho trabajo que hacer. because there's a lot of work to be done. Vea qué interesante. It's interesting. Dice en el versículo 38, In verse 38, vea lo que dice ahí. look at what it says. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. The man whom the demons had departed from kept begging him to be with him. Pero Jesús lo despidió y le dijo: But he sent him away and he said, vuelve a tu casa. go back home. Las oraciones de algún familiar, The prayers of a de tu relative, esposa, de tus the hijos. wife, the children. Yo sé que quieres andar conmigo, I know that you want to be with me, pero eres de más bendición en tu casa. but you are a bigger blessing in your house. Vuelve a tu casa Go to your house. y dice y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. He says, and tell them everything that God has Ve a done for you. testificar de lo que Dios ha hecho por Go ti. and testify Y of what dice God la has done Biblia, for you. así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo The Bible says, and off he went proclaiming throughout the lo town mucho que Jesús había hecho por él. all that Jesus had done for him. Por todo el pueblo. All over town. Jesús sabía que aquel endemoniado Jesus knew that that demon-possessed man era la puerta para llevar el mensaje a todo el pueblo. was the gateway to take the message to the whole A ese town. hombre lo conocían totalmente. Everybody knew who this man was. Le conocían su comportamiento They knew his behavior y las pecas en las nalgas. and they knew the freckles in his butt cheeks. Todo lo conocían. They knew him, ¿O no? right? Ajá. Ahora viene ese hombre con ropa. Now here Pues comes bien, this man ahora es clothed, difícil reconocerlo. and now it's difficult to recognize him. ¿Y usted quién es? Yo soy el endemoniado. Who are you? Oh, I was the demon-possessed man. Vea, Look, los the discípulos disciples, por unos instantes for an instant, posiblemente dijeron, qué brutos que somos. they're probably thinking, man, we're so dumb. Si nosotros hubiéramos sabido que iba a pasar todo esto, If we would have known all of this was going to happen, no nos hubiéramos permitido tener un ataque de pánico we wouldn't have allowed ourselves to have a panic attack mientras estábamos en la barca, while we were on the boat, mientras Jesús venía con nosotros. while Jesus was coming with us. Que Life. por cierto, por la cual no puedes hacer nada. That, by the way, there's nothing that you can do with Porque it. aunque te dediques a comer lechuga todos los Because días even para if you que eat- no te mueras, te even vas if- a morir. If you eat lettuce every day ¿Ha so visto that eso? you don't die, you're going to die anyways. Have you seen Gente that? que come saludable, People that eat healthy, no toman, no they don't fuman, drink, they don't smoke. 40 años, pum, se mueren. 40 years, boom, Y they uno die. dice, entonces, And you're like, what happened? en cambio, otros que han vivido una vida y son, Then pero there's others llegan a that los 90 años y dicen, pues, ¿qué onda? That have lived a crazy life, they make it tonight, and you're like, what happened? Ahora, no estoy diciéndole que no coma bien, coma bien. I'm not saying don't eat healthy. Pero te pregunto, But le I'm pregunto asking, a esta what iglesia, I'm asking this church, no a los demás. not everybody Le else. pregunto a esta iglesia, What I'm asking this ¿cuánta church, gente alrededor
tuyo is how many people around you sigue hasta el día de hoy endemoniado. continue demon No possessed pueden right now. disfrutar lo que tú disfrutas toda la They semana. cannot enjoy what you enjoy Y every week. perdóneme, pero aquí se me calienta la sangre. And forgive me, but I have my blood Es que boiling with this. tú disfrutas de tu casa, Is that you enjoy your disfrutas house, de tu trabajo, you enjoy your disfrutas job, de tus hijos, you enjoy your children, disfrutas de un montón de bendiciones, you enjoy a bunch of disfrutas de blessings, tener unos papás buenos, You enjoy having good parents. disfrutas de tu grupo de You vida enjoy your life group. y no recuerdas And you don't que remember hay gente que está destruida, that there are people that que are está destroyed, poseída, that are que hay possessed, familias that there are que families están sufriendo that are por un suffering padre que es alcohólico, because of a father that is que no alcoholic, está, por una madre que está llena de for a amargura. mother that's full of bitterness. Y nosotros And we hacemos grupos de vida do life groups solo para invitar a los compadres, to invite our friends, solo para invitar a los que ya saben. to invite the ones that already know the message. Mejor no invito gente porque va y si vienen con el virus. I'm not going to invite people because if they show up with the virus, Hay gente que está pensando así. there's people that are thinking that. Yo no, en este momento no podemos evangelizar. ¿Cómo que no podemos Right? evangelizar? At this moment, we cannot evangelize. What do you Estamos mean en el we can't mejor evangelize? momento de la historia para evangelizar. Vea, This is the moment, the best moment in history to evangelize. use esto See, use this más que para tomarse fotos more than taking selfies, o más para chismear. or use it more than just for gossip. Que el 90% de la gente que usa las redes sociales son chismosos, nada más ven para qué es lo que está pasando con los 90% demás. of people that are on social media, they're just gossiping. I want to see what's going on with so and so. Vamos, la otra semana vamos a empezar grupos de vida We're going to start life groups next week. y estamos creando un movimiento para responder a lo que el Padre nos está And diciendo. we're creating a movement to Ahora, respond to what the Father is pueden asking pasar, us for. muchachos. Termino con esto, Now, I want to close with this. ¿ok? All Y right? necesito que me pongan mucha atención con esto que voy a terminar. I need you to pay very close attention with this that I'm ending with. Jesús, en la conversación que tiene con este hombre, In the conversation that Jesus has with this man, hace algo muy raro he does something very que yo de weird hecho recomiendo que no se haga. that I actually recommend not to do. Y es que le pregunta algo al demonio. He asks something to the demon. Yo normalmente recomiendo cuando estamos echando fuera un demonio que no pregunte nada. No, te vas y ya. When we're casting out a demon, I recommend don't ask him the name. You Hay- just cast it out and that's Hay it. gente que les encanta ir a seminarios donde les enseñan a echar fuera demonios. Duran 20 horas echando un demonio. There's people that love going to seminars where they teach them how to cast out demons and they Y- take 20 y hours to cómo cast te out llamas? demons. What's your name? ¿Y de dónde vienes? Where are you from? ¿Y para dónde vas? Where are you going? ¿Y cómo llegaste aquí? How did you get here? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? ¿Cuál es tu postre favorito? What is your favorite? Dios mío. My Ya Lord. échelo fuera ya. Just cast it out. Get rid of it. Pero Jesús le hace una pregunta But Jesus asks a question que es intencional. that is intentional. No porque él no supiera, Not because he didn't know, sino porque él quería que los discípulos lo escucharan. but he wanted the disciples to hear. Le pregunta, ¿y cómo te llamas? He asks him, what is your name? Y ese demonio, And the el demon- endemoniado le responde, the me demon llamo possessed man Legión. Answers, my name is Legion. Ahora, yo no sé si usted se dio cuenta, I don't know if you pero el realize, relato empieza de esta manera. but the narration starts out this way. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. Entonces, el endemoniado So the demon-possessed man está entre las tumbas. was in between the tombs, Y como los demonios son seres espirituales, and because demons are spiritual beings, a veces más espirituales que los hijos de Dios, sometimes aló, more spiritual than the children of God, el demonio se da cuenta the demon realizes de que la unción de libertad viene. that the anointing of freedom is coming, Y ve una tormenta and he sees a storm, y no ve al Hijo de Dios en desesperación. and he doesn't see the Son of Man in desperation. No lo ve. Doesn't he see him? Y más se preocupa el demonio. And more he Porque él worries, sabe que ese Hijo de Dios viene a enfrentarlo a él. because he knows that the Son of Man is coming to face him. Y ese demonio dice que se ponga peor la tormenta. And the demon is hoping, let the storm Ojo, get worse. el demonio que se ponga peor la The tormenta. demon is hoping, let the storm get worse. Posiblemente, yo no sé si los demonios orarán, diablo, por favor, haz que esa tormenta se ponga peor. I don't know if demons pray, but I imagine the demon going, Destruye devil, esa please, barca. let the storm destroy that Y boat. posiblemente Satanás dice, no puedo, And Satan is probably saying, I can't, porque va el Hijo de Dios ahí, no puedo destruir esa barca. because the Son of God is on that boat. I can't destroy it. Bueno, por lo menos que vengan los discípulos muertos de miedo. Well, at least make the disciples just feel them with fear.
Y cuando dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la orilla, And the Bible says that when Jesus got to the ¿qué shore, hizo el endemoniado, la legión? what did legion do? Ajá. ¿Sabe cuántos una legión? Do you know how many is in a legion? Entre 3,000 y 6,000 soldados en un regimiento militar. In a legion, there's between 3,000 to 6,000 Roman soldiers. El demonio utilizó un término militar. So the demon used a military term. Por eso el outfit hoy. That's why the outfit. Entre 3,000 y 6,000 demonios. Between 3,000 to 6,000 soldiers. ¿Qué haría usted si usted fuera un demonio? What would you do if you were a demon? No codea a su esposo. Don't No. elbow your spouse. We're not doing that. Pues vos qué harías, viejo? No, What would you no. do? No. ¿Qué haría usted What would you do si usted sabe que le quedan los minutos contados? if you knew that your minutes were over? ¿Qué hace? What would you do? ¿Se esconde? You hide, ¿Escapa? you escape, ¿O va a enfrentar a quien viene a sacarlo fuera? or you go and you face the one that is A trying quien to lo test va a you out. atormentar. ¿Qué The hace one that's usted? going to torment you. No, What would you vámonos y do? nos escondemos. Let's go and let's hide. Pero no. But he doesn't ¿Sabe do qué that. hace el demonio? You know what does the demon Viene do? Jesús. Jesus comes Y sale. and he comes out. Los demonios no pueden evitar Demons cannot avoid el enfrentamiento con la luz. facing the light. Y vienen, And he y come, aunque they están come. siendo atormentados, And even though they're being ellos tormented, salen a encontrar a Jesús they come out to meet Jesus. y le dicen: no me And they atormentes. say, stop tormenting ¿Para qué me. vienes? Why are you ¿Qué coming? estás haciendo? What are you doing? Y Jesús le dice: ¿quién eres? Legión. Jesus says, who are you? Legion. 6,000 demonios. 6,000 demons. Pero más que eso, But more than el that, término legión, the term legion, más que los demonios, la more than cantidad, demons, the amount, tiene que ver, esto es un conflicto espiritual. this has to do with a spiritual ¿Y conflict. sabe qué hace el diablo cuando hay un conflicto Do you espiritual? know what the devil does when there's a spiritual Viene, conflict? He comes, lo enfrenta, he faces it, pone la cara, he puts his aunque face sabe que forward, va a perder. even if he knows Y he's going to esto me lose. enseñó algo, And this señores, taught me con something, lo cual ladies and quiero que gentlemen. piensen toda la semana. I want you to think about ¿Cómo this es every week. posible How is it que los possible demonios, that demons, cuando tienen miedo, when they're afraid, reaccionan mejor que nosotros los hijos de Dios? react better than we do as children of God? Van, They se go, enfrentan. they face ¿Qué hacemos it. los hijos de Dios? What do the children of God do? ¿Y dónde estás? Where are you? Estoy orando en mi casa. I'm in my house. Me estoy protegiendo del virus. I'm protecting myself from the virus. Señores, Ladies and gentlemen, pónganse de pie, por favor. please stand.